de hoy. Bien, les subí al grupo este documento, pero lo hayan visto, lo tengan descargado ya. Y pues bueno, si tienen la posibilidad de imprimirlo, pues qué mejor cosa, ¿no? Para que lo tengan ahí listo cuando resuelvan los problemas, porque de aquí en adelante va a ser muy útil, ya que vamos a trabajar con ciclos termodinámicos. Y tanto en este capítulo, ya finalizando el capítulo 19, como en el capítulo 20. Entonces es importantísimo que manejemos cada una de, de las consecuencias, las restricciones, los resultados para cada una de los procesos termodinámicos. Entonces vamos a repasar un poco la tabla, más que todo un repaso de lo que ya hemos visto en clases anteriores. Y pues, bueno, primero tienen una columna. Bueno, para cada proceso van a encontrar su gráfico PV, una restricción o lo que lo caracteriza, cómo queda la primera ley de la termodinámica y otros resultados que son importantes respecto a cada proceso. Entonces, hay una primera columna que tiene que ver con todos los procesos. Eso significa que, bueno, el gráfico PV es un gráfico genérico, no necesariamente debe ser así. Esto significa que estas ecuaciones son válidas para todos los procesos. Entonces, pues obviamente en la restricción sale ninguna, porque estamos hablando de todos en general, así que no hay una restricción general que aplique para todos con eso. La primera ley de la termodinámica igual, o sea, es decir, para todos es el cambio en energía interna, calor menos trabajo. Cuidado con el signo, recuerden que el signo menos ahí está asociado a la convención de signo que nosotros hemos adoptado para trabajarlo. En este caso, si la convención de signo fuera opuesta, entonces encontraríamos un signo más ahí. Y bueno, lo interesante aquí son la parte de los otros resultados, lo cual implica que el cambio en energía interna es igual a NCB delta T, siempre y cuando pues estén involucrados gases ideales en el proceso. Esa relación la encontramos en el momento que hicimos la deducción de la capacidad calorífica a presión constante. Y además viene como producto de aquella propiedad que tienen los gases ideales para los cuales la energía interna solamente es función de la temperatura. Entonces, ahí se logra ver esa dependencia del cambio en energía interna con el cambio de temperatura. Y obviamente la ecuación del trabajo, el trabajo es la integral de una función de presión por un diferencial de volumen. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque esta columna, sobre todo, va a ser importante cuando nosotros nos encontremos con un proceso nuevo, que podría ser el caso, podría ser que en un problema del libro aparezca, de hecho creo que en la tarea hay un ejercicio donde aparece más o menos un gráfico PV como una especie de triángulo, digamos. Entonces, en el segundo proceso, el proceso es una línea recta que pues no es ninguno de los procesos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que aquí mismo podemos ver que ni el adiabático, ni el isocórico, ni el isobárico, ni el isotérmico es una línea recta con una pendiente definida, ¿no? Entonces, eso quiere decir que para ese proceso, donde yo me debo situar es en la columna de todos. De hecho, hay una parte donde le piden que determine el trabajo, y si va a determinar el trabajo, entonces la manera de hacerlo es mediante la integración. Y también, pues obviamente sabe la definición del trabajo como el área bajo la curva. Entonces, hay que tener esa precaución a la hora de resolver estos problemas. Bueno, del proceso adiabático, ayer hablamos en detalle, dedicamos toda una clase al proceso adiabático. Sabemos que la restricción
es que el calor es igual a cero, no hay transferencia de calor, se le conoce como una expansión o una compresión súbita debido a que ocurre muy rápidamente y por lo tanto entonces podemos decir que aproximadamente la transferencia de calor es cero. Eso en la primera ley de la termodinámica me deja como consecuencia que el cambio de energía interna es el negativo del trabajo y pues bueno, encontramos el cambio de energía interna. alguien tiene abierto el micrófono, que lo cierre, por favor. Gracias. Bien, el trabajo, entonces, ayer encontramos la relación, ¿verdad? El trabajo se puede encontrar bien por esta ecuación que relaciona la presión, volumen y gamma, pero bien se puede encontrar también con la ecuación del cambio de energía interna que aparece en la columna de todos. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Usted va a decidir de qué manera lo determina de acuerdo a los datos que tenga en el problema. Y luego en la parte inferior aparecen las tres relaciones de estado que ayer les dejé de tarea y nadie hizo porque nadie mandó nada al grupo. Les dije que lo mandaran para demostrarla. La última de las relaciones, la de presión-temperatura. Ayer utilizamos las primeras dos, la de presión-volumen y la de temperatura-volumen. Ok, el proceso isocórico. Proceso isocórico, sabemos que el proceso isocórico es aquel en el cual el trabajo es igual a cero porque se da a un volumen constante. Y por lo tanto el cambio de energía interna es igual al calor. El calor es NCB delta T, sabiendo que CB es 3 medios de R para gas monoatómico y 5 medios de R para gas diatómico. Y la relación que tenemos entre estados es que la presión entre la temperatura es una constante. Luego el isobárico, sabemos que el proceso isobárico es aquel en el cual la presión se mantiene constante y por lo tanto en la primera ley de la termodinámica ninguna de las variables energéticas es cero. Así que el trabajo es igual a, viene de la integral, ¿verdad? Pero se puede escribir de forma más sencilla como la presión por el diferencial de volumen. Eso pone en evidencia, ¿verdad? Que el trabajo, pues es el área bajo la curva, ¿no? En este caso, como el área bajo la curva es rectángulo, pues es fácil de diferenciar. NCP delta T, el calor, donde CP es 5 medios de R para monoatómico y 7 medios de R para diatómico. Y abajo tengo la relación entre estados. Y en el caso del isotérmico, bueno, lo que tiene que diferenciar los primeros tres, adiabático, isocórico, isobárico, es que la temperatura cambia. Y si la temperatura cambia, es importante ver que en el fondo se muestran las isotermas. Entonces hay un cambio de una isoterma a otra. Y hay diferencias, por ejemplo, una expansión adiabática implica una disminución de la temperatura, pero una expansión isobárica implica un aumento de la temperatura. Entonces, hay que tener cuidado con esos pequeños detalles porque por ahí pueden ir las preguntas conceptuales, ¿verdad? Entonces hay que saber manejar toda esta teoría. Bien, el proceso isotérmico, a diferencia de los anteriores, no hay un salto de una isoterma a otra, sino que se hace sobre una isoterma. Y entonces, como no hay cambio en la temperatura, no hay cambio en la energía interna, así que el calor es igual al trabajo. Y el trabajo viene definido a partir de la integral y me queda como nRT, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Y la relación de estado, presión por volumen igual constante. Muy bien. Y finalmente, tengo la consecuencia de todo esto, que son los procesos cíclicos. Esos son los que vamos a estudiar el día de hoy. Como lo pueden ver aquí en la figura, un proceso cíclico es aquel en el cual, aquí solo se muestran dos procesos, son procesos ficticios, no tienen necesariamente que ver con los anteriores. Nosotros vamos a procurar usar, y estoy casi seguro que no va a ocurrir,
siempre vamos a utilizar los mismos 4 procesos que hemos estudiado. Entonces, un proceso cíclico es la composición de varios procesos, ya sea isotérmico, adiabático, isocórico, isobárico, cualquiera puede aparecer ahí en las combinaciones. Y el estado inicial, imagínense que este es el estado inicial es el A, luego voy al estado B y luego vuelvo al estado A. Entonces, el estado inicial es el mismo estado final. Entonces, es un proceso que se va repitiendo, por eso se llama cíclico. Y vamos a ver mañana que los, los procesos cíclicos están asociados con las máquinas térmicas, es decir, la máquina que está realizando una misma tarea durante mucho tiempo. Entonces, para eso necesita un ciclo de funcionamiento y ese es el ciclo termodinámico. Ok, entonces, cuando me refiero al ciclo, me refiero al todo, no me refiero individualmente a cada uno de los procesos. Entonces, lo que sucede en la primera instancia es que el cambio en energía interna total tiene que ser igual a cero. Entonces, si el cambio en energía interna total es igual a cero, es porque el estado inicial es el mismo estado final. Entonces, si yo partí de un estado 1, luego voy al estado 2, luego voy al estado 3, y luego vuelvo otra vez al estado 1, entonces vuelvo de nuevo al estado inicial. Entonces quiere decir que tengo la misma temperatura. Si tengo la misma temperatura inicial y final, pues entonces no hay cambio en energía interna en total. Ahora, eso no quiere decir que no exista cambio en energía interna en los procesos individuales. Entonces, lo que significa el cambio en energía interna total es la suma de todos los cambios de energía interna de cada proceso. Entonces, si tiene 3 procesos, yo voy a sumar el cambio en energía interna del 1, más el del 2, más el del 3, y eso me va a dar 0. Así, es una propiedad ya que usted tiene que tomar en cuenta. De hecho, sirve para resolver algunos problemas. Si suma todos los cambios en energía interna de los procesos asociados en el ciclo, eso le va a dar 0. Aproximadamente, ¿no? Porque ya cuando uno está en la práctica, hace muchos redondeos, hay errores ahí de precisión, entonces pues no da exactamente 0, pero tiene que acercarse a 0. Bien, entonces como consecuencia tenemos que en el ciclo hay una cantidad de calor total. La cantidad de calor total es la suma de todos los calores. Entonces ustedes saben que hay procesos en los cuales se gana calor y hay procesos en los cuales se pierde calor. Así que yo voy a tener en la sumatoria de calores voy a tener calores positivos y calores negativos, siempre. Cuidado con eso. Entonces, si usted ve que en un problema le aparecen solo calores positivos o solo calores negativos, entonces algo está malo en, en sus resultados, porque siempre van a haber calores positivos, calores de entrada y siempre van a haber calores de salida. Lo mismo pasa con el trabajo. Trabajo es la sumatoria de todos los trabajos realizados, ¿no? Entonces, hay partes en las cuales el gas realiza trabajo, hay otras en las cuales se realiza trabajo sobre él. Entonces, pues ese es el objetivo. Entonces, estas son las dos consecuencias de los ciclos termodinámicos. El cambio en energía interna total es igual a 0 y el calor total es igual al trabajo total. Muy bien, entonces vamos a realizar un ejemplo. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que nos metamos a esto. Por mi parte, no. Ok. Entonces voy a pegar el enunciado. Estos problemas suelen ser más difíciles que los problemas, normalmente no son problemas de objetivos mínimos, son problemas de objetivos avanzados. Todo depende, ¿verdad? De qué tanto se pida, pero muchas veces se necesita calcular una gran cantidad de cosas y eso hace que el problema se vuelva muy largo. Entonces, normalmente van a encontrar problemas de ciclos termodinámicos en el apartado de problemas avanzados, no en objetivos mínimos. Muy bien, me dice la figura
1947, que es la que aparece aquí a la derecha, muestra un diagrama PV de 0.0040 moles del gas ideal H2. Fíjese la diferencia de este problema respecto al de la clase anterior. Aquí no nos dicen directamente el gamma. Bueno, no sé si lo voy a necesitar. Bueno, no lo voy, aquí no voy a necesitar el gamma, pero en el problema anterior nos dieron el gamma, ¿no? 1.40 nos dijeron. En este caso no nos dicen eso, pero sí nos dan el tipo de gas, que es H2. Nosotros ya anteriormente hablamos en detalle de cuáles eran los gases monoatómicos y diatómicos. En este caso sabemos que este es una molécula diatómica. Diatómica. Entonces, quiere decir que usted tiene que tomar los valores. No se va a necesitar gamma, pero sí se va a necesitar CB y se va a necesitar CP, ¿no? Entonces, tiene que tomar los valores de CB y CP para un gas diatómico. Bien, me dan el número de moles, me dan el gas, me dicen que la temperatura del gas no cambia durante el segmento de B a C. Es importante porque, como les mencionaba en la clase de ayer, ya en el contexto de un problema, solo nos dan el gráfico PV. Es muy raro que ya en un problema nos grafiquen las isotermas, como nosotros estamos acostumbrados en la clase, siempre las hemos dibujado. Entonces, es complicado a veces diferenciar si se trata de si un proceso que se grafica mediante una curva, se trata de un proceso adiabático o isotérmico, porque para ambos la gráfica es una curva. Yo les dije que una forma de diferenciarlas es que la gráfica del adiabático es más inclinada que la de isotérmico, pero bueno, eso puede ser muy relativo a la hora de hacer los gráficos, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Porque el grado de inclinación depende bastante de la temperatura a la cual estemos. Entonces, en este caso ya nos están diciendo que la temperatura no cambia de B a C. Entonces, yo puedo hacer aquí como una ayuda, dibujar las isotermas. Entonces, aquí vendría una isoterma. Aquí vendría una isoterma. Evidentemente, por el punto A tiene que pasar otra isoterma, no la misma. Entonces voy a graficar la isoterma pasando por aquí. Eso quiere decir entonces que en el estado A tengo una temperatura y en el estado B y C tengo otra temperatura. Bien, eso es importante a la hora de iniciar el problema. Reconocer información que nos dan. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué volumen ocupa este gas en el punto C o en el estado C? Eso es lo primero. ¿Qué volumen ocupa en el estado C? Entonces, volumen en estado C. Ok, aquí es donde yo recurro a la tabla. Y entonces, acuérdese que tenemos variables energéticas y tenemos variables de estado. Entonces, probablemente lo que yo voy a necesitar sea más bien las ecuaciones que están abajo, las de variables de estado. P entre T igual constante, B entre T igual constante, P por B igual constante. Entonces, ¿qué tengo que buscar aquí? Tengo que buscar, me están pidiendo el del estado C. Del estado C que conozco, según lo que me da el gráfico, lo que conozco nada más es la presión. Solo conozco la presión. No conozco el volumen, solo me dan el volumen para el estado A y B, que es el mismo. Entonces no puedo utilizar la ecuación de estado porque tampoco conozco la temperatura a la cual está el estado C. Si tuviera por lo menos dos variables de estado, yo podría usar la ecuación de estado y despejar para una tercera variable de estado. Entonces en este caso eso no se puede. Por lo tanto, lo que queda
es utilizar relaciones entre los procesos, ¿no? Entonces, en este caso, el que me conviene es el del proceso isotérmico, porque el proceso isotérmico, como pueden ver aquí en la tabla, el proceso isotérmico, que es este último, la presión por el volumen es constante. Eso quiere decir que yo puedo escribir la siguiente relación. Yo puedo escribir que para el proceso de B a C, que es isotérmico, entonces la presión por el volumen es constante. Entonces, esto se puede traducir como que la presión en el estado B por el volumen en el estado B es igual a la presión por el volumen en el estado C. Ok, entonces yo ya conozco del estado B, conozco el volumen, conozco la presión, y del estado C conozco la presión. Entonces de ahí puedo despejar para el C. Muy bien, entonces despejando el volumen en C, me quedaría el volumen en B, presión en B, entre presión en C. Sustituyendo, voy a tener 0.2 litros en el estado B. La presión en B es 2 atmósferas. Y la presión en C es de 0.5 atmósferas. ¿Cuánto da eso? A ver, sería 4 por 0.2, sería 0.8, ¿no? ¿Es Confirmo. correcto? Sí, sí. 8, ¿no? 0.8 litros. Muy bien. Entonces, bueno, usted tiene que ir, aunque sea un cálculo sencillo, usted siempre tiene que ir buscando que tenga una coherencia lógica, ¿no? Entonces, ¿qué es el proceso de B a C? El proceso de B a C es una expansión isotérmica. Por lo tanto, entonces el volumen tiene que aumentar. El volumen inicial era 0.20 litros y el volumen final entonces es 0.8 litros. Entonces, estamos bien. Eso corresponde con una expansión. Muy bien. Entonces, ahora vamos con el inciso B. Ya se pone más larga la cosa porque me piden muchas cosas. Usted me dice, encuentre la temperatura del gas en los estados A, B y C. Entonces necesitamos hacer temperatura en A, B y C. Ok. Bueno, de aquí lo primero que tengo que reconocer, por eso fue importante que dibujara las curvas isotermas, y es que en B y en C la temperatura es igual, así que solo necesito prácticamente calcular dos temperaturas, la de A y la de B. La de A y la de B. Ahora, tengo una ventaja, y es que yo conozco, para el estado A, conozco el volumen y conozco la presión. Quiere decir que tengo dos variables de estado. Además, conozco el número de moles. Entonces, puedo usar la ecuación de estado para poder encontrar su temperatura. Entonces, este sería en el estado A. En el estado A, entonces yo puedo decir presión de A, volumen de A es igual a nRT A. Por lo tanto, TA es igual a presión por volumen en A entre NR. Entonces, no siempre es necesario. Bueno, se puede hacer de las dos maneras. A veces se puede utilizar o se puede encontrar variables usando las ecuaciones que relacionan a los estados, o también se puede utilizar la ecuación de estado, ¿no? Entonces usted tiene que ver, de acuerdo a la información, pues qué le conviene más.
Entonces la temperatura en A sería la presión en A, que es 0.5 atmósferas por 0.20 litros, ¿no? Aquí no es necesario hacer esta conversión porque vamos a utilizar el R en las unidades de litros por atmósfera entre mol por Kelvin. O sea, sería 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Y así no hay problema, no es necesario hacer la conversión de la presión a pascales o el volumen a litro, ¿no? Entonces en este caso me va a dar directamente en Kelvin. Bien, a mí eso me da 304.6. A Sí, ver si me confirman. Sí, gracias. 304.6 Kelvin. Entonces esa es la temperatura del estado A. Ahora, lo siguiente es encontrar la temperatura del estado B y C, que son iguales. Y aquí es, como les digo, uno tiene que ir buscando la coherencia de los resultados. Entonces, yo sé que la isoterma que pasa por el estado B y C es una isoterma superior. Por lo tanto, quiere decir que tiene que tener una temperatura más alta que la isoterma que pasa por el estado A. Entonces, a la hora de determinarlo, pues tengo que ver que sea mayor a 304.6. Bien, aquí tengo dos maneras de resolver el problema. Bueno, de hecho, tengo tres maneras de hacerlo. Una es que utilice relaciones de estado en el proceso isocórico, que es el proceso que está entre A y B. Entre ese proceso isocórico hay una relación de estados, que es que la temperatura entre la presión es constante. O también puedo encontrar la temperatura en B utilizando la presión y utilizando el volumen, así como lo hice para el A. O sea, es decir, usar la ecuación de estado, despejar para la temperatura y ya. Pero quiero variar un poco la cosa. También podría hacer lo mismo para el estado C, porque igual conozco la presión y conozco su volumen. Podría ser. En este caso quiero variarlo, así que voy a utilizar la relación que existe entre el estado A y el estado B. Entonces aquí el proceso de A a B es isocórico. Como es isocórico, entonces la temperatura entre la presión es una constante. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como que la temperatura en A entre la presión en A es igual a la temperatura entre la presión de B. Despejo de esta ecuación para la temperatura en B y me daría la temperatura en A por la relación de presiones. Presión en B entre presión en A. Entonces, la temperatura en B, que es la misma temperatura en C, por ser un proceso isotérmico de B a C, es igual a 304.6 Kelvin por 2 atmósferas entre 0.5 atmósferas. Y eso a mí me da 1218.4. Confirmo. eso da. Igual. Gracias, gracias. 1218.4. Okay. Y bueno, eso coincide con lo que ya había, o con lo que esperaba, que era que esta temperatura fuera mayor a la temperatura en el estado A, que era de 304.6. Hay un gran cambio en la temperatura. Muy bien, entonces con eso completé
el inciso B. Temperatura en el estado A y la temperatura en el estado B y C de forma simultánea. Bien, ahora me paso al inciso C. El inciso C me pregunta cuánto calor se fue dentro o fuera del gas durante los segmentos AB, CA, BC. Indique si el calor ha entrado o salido del gas. Entonces, aquí en el inciso C, pues lo que me piden es el calor de todos los procesos. Así. Calor de todos los procesos. Entonces, ven aquí la utilidad de la tabla, porque pues uno ya solo se va, aquí puede decir, de A a B es un proceso isocórico, de B a C es un proceso isotérmico y de C a A es un proceso isobárico. Bueno, entonces solo me voy a la tabla y veo que aquí tengo ya esos resultados, ¿no? Tengo el primero que es un proceso isocórico. Entonces, para el proceso isocórico, el calor es NSB delta T. El siguiente es un proceso isotérmico, como es el calor. El calor es igual al trabajo, es igual a nRT, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Y el último, es un proceso isobárico. El calor para el proceso isobárico es NSP delta T. Y pues ya se trata nada más de que yo sustituya, porque están involucrados temperaturas y volúmenes, y yo ya las tengo todas, ¿no? Por eso fueron necesarios los incisos anteriores. Muy bien, entonces el proceso de A a B es un proceso isocórico. Entonces, para el proceso isocórico, Q es igual a NSB delta T. Sustituimos. N tiene un valor de 0.004 mol. Luego viene CB. Recuerde que el gas es diatómico. Entonces, CB para diatómico es igual a 5 medios de R. 5 medios de R, que es 8.314 joules mol Kelvin. Y luego la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura sería la temperatura del estado B menos la temperatura del estado A. La temperatura del estado B es de 1218.4 Kelvin menos la temperatura del estado A, que es de 304.6. Entonces, a mí este calor, el calor del estado o del proceso AB, me da 75.97. Confirmo. Sí, eso da. Yo también. Gracias. 75.97 joules. Bien, entonces ya tengo mi primer calor. Me dice adicionalmente que confirme cuáles son calores que entran y cuáles calores que salen, ¿verdad? Entonces, en este caso, pongo la observación aquí, que este es un calor absorbido. Y esto es porque Q es positivo. Ok, ahora me paso al siguiente estado, es el estado de BAC. De BAC es un proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, el calor es igual al trabajo, y el trabajo es nRT, logaritmo natural de volumen final. En este caso, el final sería el del estado C entre el del estado B, el inicial. Ok, entonces ahí en la temperatura bien puedo poner la del estado, pues estados
B o C son la misma temperatura. Entonces calor es igual a N, que es 0.004 mol, por R, que es 8.314 joule mol Kelvin, por la temperatura, que fue de 1218.4 Kelvin, por el logaritmo natural de los volúmenes. No es necesario convertir los volúmenes a metros cúbicos porque aquí pues, se van a cancelar las unidades. 0.8 litros entre 0.2 litros. Y ahí tendría entonces el calor del proceso isotérmico. En este caso, a mí me da 56.17. Sí, así me da también. Sí. Gracias. 56.17. Ahora, hay algo importante a anotar aquí, es que los dos calores, el calor de A a B y el calor de B a C, me dieron positivos, ¿no? Eso implica entonces que necesariamente el calor en el estado CA tiene que ser negativo. Que ya les dije antes que nunca vamos a tener procesos en los cuales siempre tengamos solo calor de entrada, porque eso violaría el principio de conservación de energía. Acuérdese que eso viene particularmente de el resultado del proceso cíclico, que está aquí al final. El calor total tiene que ser igual al trabajo total. O sea, es decir, si el cambio en energía interna es cero, entonces quiere decir que todo el calor que entra y sale tiene que ser igual a todo el trabajo que se hace sobre el gas o por el gas. Entonces, si hubiera solo calores positivos, esto violaría el principio de conservación de energía. Entonces, el siguiente tiene que ser necesariamente un calor expulsado. Entonces, este también es un calor absorbido debido a que Q es positivo. Muy bien, entonces vamos con el tercer estado. El tercer estado de C a es isobárico. Por ser isobárico, entonces el calor es igual a NCP delta T. ¿Sí? Entonces tiene que ser igual aquí a, vamos a ver, 0.004 mol. Cp para un gas diatómico, 7 medios de R, 8.314 joules mol Kelvin. Y el cambio de temperatura es el opuesto. 304.6 Kelvin menos 1218.4 Kelvin. Entonces ahí ya se ve claramente que ese calor va a ser negativo porque el delta T es negativo. A mí me da este calor negativo 106.36. Sí, eso da. Gracias. Negativo 106.36 joules. Muy bien, entonces ya tenemos confirmado que están bien los resultados en principio, ¿verdad? Porque este calor es un calor expulsado. Y esto lo digo porque en realidad nos vamos acercando ya a hacer la definición de las máquinas térmicas, que va a ser mañana. Y ya les había adelantado al inicio de la clase que las máquinas térmicas funcionan con un ciclo termodinámico. Entonces, una máquina térmica lo que hace es tomar calor de una fuente, luego convertir una parte de ese calor en trabajo y luego expulsar lo que no puede convertir. Entonces, siempre va a ser así. Siempre va a haber uno o más de un proceso en el cual gana calor y también va a haber uno o más procesos en los cuales
expulsa calor. ¿Verdad? Todo depende de cuál sea. No les puedo decir yo exactamente en cuál siempre va a haber absorción y en cuál siempre va a haber expulsión, porque eso depende de los procesos que estén involucrados. Entonces, aquí con los calores estamos bien porque vimos que hay calores absorbidos y calor expulsado. Muy bien. Vamos con el último inciso. Me dice, encuentre el cambio de la energía interna de este hidrógeno durante los segmentos AB, BC y CA. Indique si la energía interna aumenta o disminuye durante cada uno de estos segmentos. Eso último lo puedo contestar diciendo si aumenta cuando el valor de delta U es positivo y disminuye cuando el valor de delta U es negativo. Ok, entonces vamos con el último inciso, sería el inciso D. Entonces en D lo que me están pidiendo es el cambio en energía interna. Voy a poner así. Delta U para todos los procesos. Y voy a poner aquí un recordatorio. Delta U total debe ser igual a 0. Así que después de que encuentre, aunque no me lo pide el problema, pero después de que encuentre todos los cambios de energía interna, hay que sumarlos para ver si eso es cierto. O aproximadamente cierto, que es lo que va a pasar, aproximadamente cierto. Bien, entonces voy a la tabla, también por eso es importante la tabla. La tabla tiene todos los resultados. Primero tengo un proceso isocórico. Para el proceso isocórico, el cambio en energía interna es igual al calor. Ya tengo el calor, así que no tengo que hacer mucho ahí. Luego tengo un proceso isotérmico, el cambio en energía interna es 0. Excelente. Luego tengo un proceso isobárico, el cambio en energía interna es el calor menos el trabajo. Entonces ahí sí es donde voy a tener que hacer más trabajo, pero nosotros pues es más sencillo. Vamos a ver. Entonces el proceso de A a B, que es un proceso isocórico, entonces el cambio en energía interna es igual al calor. Y el calor en el proceso de A a B me dio 75.97. Así que ya tengo mi primera respuesta. Siguiente, el proceso de B a C es isotérmico. Al ser isotérmico, entonces el cambio en energía interna es 0. Y finalmente, el proceso de C a es isobárico. Proceso isobárico, el cambio en energía interna es igual al calor menos el trabajo. Eso implicaría que yo ya tengo el calor, lo calculé en el inciso C, pero eso implicaría que calcule el trabajo. No es problema porque yo ya tengo las presiones y los volúmenes, ¿no? Pero vamos a ver si han estado prestando atención. Hay una manera más fácil de calcular el cambio en energía interna. ¿Cuál es? Como ya tenemos el cambio de energía interna de los otros procesos, podemos usar que el cambio de energía interna total es igual a 0 y despejar. Excelente, así es. Esa es la manera sencilla. Ahora, hay todavía otra manera de calcularlo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la otra manera de calcular el cambio en energía interna? Si tú ves en la tabla, en la parte que dice todos, ¿qué encuentra ahí?
NCB por delta de T. Entonces, se lo puede calcular así o lo puede calcular como NCB delta T. Y lo voy a hacer así porque quiero más bien al final hacer la sumatoria. Entonces, me quedaría delta U, sería N 0.004 mol por CB. CB para un gas diatómico es 5 medios de R, 8.314 joules mol Kelvin. Y el cambio de temperatura sería 304.6. Voy a mover esto un poco. Menos 1218.4. Y eso me da menos 75.97 aproximadamente. Confírmenlo. Sí, esto da. Sí. Menos 75.97 joules. Entonces ya tengo, obviamente hubiera obtenido el mismo resultado si hubiera hecho la opción que nos dio su compañero de usar el hecho de que la sumatoria de todos los cambios de energía interna era 0 y despejar para el que me hacía falta. Pero en este caso se puede ver claramente que si yo sumo los tres resultados me va a dar 0. Uno me da 75.97, el otro 0 y el otro menos 75.97. Entonces está claro que así es. Entonces, algo que me hizo falta aquí, voy a ver si lo hago aquí abajo, aquí aumenta, es este, no cambia, y aquí disminuye. Esto fácilmente con el signo se puede determinar, ¿verdad? Si aumenta o disminuye el cambio o la energía interna en el gas. Muy bien, entonces no sé si hay alguna pregunta con el ejercicio. Vean que es un poco largo, pero no es tan complicado. Ya una vez ha condensado uno toda la información en la tablita de resumen que les envié. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Lick, cuando estamos calculando el calor de las trayectorias, ¿cuál fue la primera trayectoria a la que le calculamos? Aquí. Ok, de A a B, espérame. De A a B. Podría ir a la gráfica. Okay. Ok, listo. Gracias. Bien, ¿alguien más? En la curva, ¿cómo es que determina que es un proceso isotérmico y no uno adiabático? No lo puedo ver directamente en la curva. Me lo dice el enunciado. Aquí me lo dice. Me dice la temperatura del gas no cambia durante el segmento BAC. Entonces, no hay una evidencia en la gráfica para poder saber si es adiabático o isotérmico. Entonces, casi siempre, bueno, no siempre, debe ser así. En el enunciado del problema nos tienen que decir si es isotérmico o adiabático. O, en su defecto, podrían colocarnos las temperaturas. Algo que pasa, de hecho, se lo voy a mostrar aquí. Hay un problema del RESNIC que yo recomiendo que lo resuelvan. No sé, realmente no sé si está en la tarea o no. Y si no está, igual siempre háganlo, ¿no? Este es un problema del RESNIC donde aparece exactamente el mismo proceso, bueno, similar al proceso, con la diferencia que en lugar de ser isotérmico, aparece el adiabático. Pero es el problema 2543. Aquí estoy en 23.
Déjenme que me ubique en el capítulo 25. 25.90. No, 25.43 es el problema. Aquí van a encontrar los ciclos en este capítulo del resto. Van a encontrar unos interesantes. Por ejemplo, este es un ciclo. Ese 32 que está ahí es un ciclo, pero no es un problema de objetivos avanzados, porque este más que todo se va en la parte macro. Entonces, saber, por ejemplo, que el cambio en energía interna total es 0, o que el calor es igual que el trabajo. Entonces, ahí por diferencias uno puede calcular lo que se le pide. Pero ese es un ciclo. Aquí hay varios. Por ejemplo, este es muy interesante. Deberían de intentar hacerlo. El 40, porque fíjese en ese proceso que está abajo. Es un proceso en forma de curva. Eso no lo estudiamos como un proceso general, así de los 4 que tenemos. Aquí está esto es lo que quería ir. Entonces, en el problema o nos dicen si es isotérmico o es adiabático, pero en este caso, aunque no nos hubieran puesto ahí sobre la curva que el proceso es adiabático, si se fijan, esto es casi el mismo proceso que acabamos de resolver, con la diferencia que se sustituye el isotérmico por un adiabático. Pero aunque no nos hubieran escrito que el proceso de BAC era adiabático, era fácil determinarlo porque la temperatura en el estado B es diferente a la temperatura en el estado C. O sea, quiere decir que hay un salto de una isoterma y se cumple lo que el proceso adiabático dice, que cuando hay una expansión hay una disminución de la temperatura y cuando hay una compresión hay un aumento en la temperatura. Entonces, esa es otra manera de saberlo. Entonces, en los problemas, como ven aquí, siempre nos dan, creo que ya no hay más aquí, en los problemas siempre nos dan de qué proceso se trata. Así que no es una cosa que lo haya deducido directamente de la gráfica. Ok, ¿alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Dígame. Se puede saber, solo viendo la gráfica P, si el calor es absorbido o expulsado. Sí se puede, pero depende del proceso. Depende del proceso. Por ejemplo, en el proceso de A a B, yo puedo saber que el trabajo es absorbido porque es un proceso isocórico. Y el trabajo en el proceso isocórico es NSB delta T. Entonces, en un proceso isocórico para el cual la temperatura aumenta, entonces el calor es absorbido. Si la temperatura disminuye, entonces el calor es expulsado. Así que en este caso, como yo veo que el isocórico va hacia un aumento de temperatura, o sea, paso de una isoterma de baja temperatura a una de alta temperatura, entonces eso solo se puede hacer absorbiendo calor. Lo mismo para el isotérmico. El isotérmico, si yo tengo una expansión isotérmica implica un calor absorbido y una compresión isotérmica implica un calor expulsado. También lo mismo pasa con el último proceso, que es el proceso isobárico. Proceso isobárico, cuando tenemos una expansión isobárica, entonces la temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, entonces se absorbe calor. En este caso tengo una compresión isobárica. Cuando tengo una compresión isobárica, la temperatura disminuye. Y si la temperatura disminuye, entonces hay un calor expulsado. Así que sí se puede, pero bien, hay que ganar mucha experiencia para poder reconocerlo así de entrada, ¿verdad? Y la experiencia, ustedes saben que en estas clases solo se gana resolviendo problemas. Así que, más allá de memorizarse esa tabla, que no tienen que hacerlo, no es necesario, tienen que saber utilizarla en el momento correcto y pues hacer varios problemas para poder ganar experiencia. Bueno, entonces ya son las 10, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Mañana vamos a empezar hablando de los ciclos termodinámicos y particularmente nos va a interesar, esa última pregunta es muy buena,
porque particularmente nos va a interesar en qué procesos hay absorción de calor y en qué procesos hay expulsión de calor. Eso va a ser importante para medir qué tan buena es la máquina o qué tan eficiente, ese es el término que vamos a utilizar, qué tan eficiente es la máquina. Es decir, si la energía que absorbió en forma de calor la logra convertir en trabajo o más bien expulsa mucho. Entonces, incluso aquí, en este problema, se ve que la máquina absorbe cerca de, vamos a ver, sería 75, 76 más 56, ¿verdad? Entonces, y expulsa una gran cantidad, expulsa menos 106.36. O sea que prácticamente la máquina expulsa casi todo el calor que absorbe, ¿no? Entonces es una máquina muy ineficiente. Y vamos a medir, vamos a tener una medida de qué tan eficiente puede ser una máquina. Sobre todo vamos a saber cuál es la máxima eficiencia a la cual puede aspirar una máquina térmica. Pero bien, ya no les hago más spoiler de la clase de mañana. Así que, bueno, aquí lo dejamos por hoy. Si tienen alguna duda adicional, pues la pueden escribir por el grupo. Bien, que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Cheque, Lick. Lick, nos vemos. Gracias. Nos vemos, Lick. Gracias, Lick. Nos vemos. Eso,